a sus clases. Y tenemos bastante jóvenes. Miran, ¿eh? Se fue la mitad del pueblo, pero sí, mejor me voy allá con ellos, ¿no? No me quiero sentir como un viejito todavía, pero ya estoy parte del club. So. En esta noche, mis queridos hermanos, nuestro estudio va a ser un poco diferente que usualmente. Por algunas semanas vamos a estar leyendo el libro de Esdras y luego vamos a leer el libro de Nehemías. Pero, ¿alguien aquí le gusta la historia? ¿Alguien aquí gusta historia? Yo creo que a algunas personas sí, algunas otras personas no era su fuerza. Pero para poder entender los libros que vamos a leer, tenemos que entender un poco de historia. Yo también entiendo que no muchas personas han estado en la iglesia por mucho tiempo. Yo creo que algo que va a ser saludable para nosotros es comenzar y aprender un poco de la historia judía, llegando al punto donde vamos a llegar al libro de Ezra. De nuevo, hoy en esta noche, nuestro estudio va a ser un poco diferente. Para algunas personas puede ser un poco aburrido, pero no tanto. La palabra de Dios todavía nos va a hablar. Aguántenme, por favor. Van a ver algunas fechas allí. Pero los libros que vamos a estudiar específicamente van a ser los libros de Ezra y Nehemías. Ahora, tenemos que entender algo. Voy a poner esto. Los libros de Esdras y Nehemías abarcan unos 100 años y lo van a ver aquí en el año 139 al año 400. Nosotros vamos a hacer un estudio brevemente de todo esto llegando a este punto. Now, como mencioné, abarca unos 100 años del año 539 al año 400. Y los libros de Esdras y Nehemías cuentan una historia maravillosa de una parte de Israel. El libro de Esdras y Nehemías van a contar el regreso del pueblo de Dios a su tierra en Jerusalén, a Israel. Algo que sucedió, algo que va a suceder es, por ejemplo, en el libro de Esdras, capítulo 1 al 6, vamos a ver la reconstrucción del templo. Luego en Esdras capítulo 7 al 10, vamos a ver que el pueblo de Dios va a recordar la Torá, van a guardarlo en sus corazones y van a hacer un pacto a Dios a cumplir con las reglas, con las leyes de Dios, las morales. En Nehemías capítulo 1 al 7 vamos a ver cómo el pueblo de Dios comenzaron a reconstruir sus muros, sus defensas. No es un poco extraño por qué comenzaron a construir el templo y por qué no construyeron los muros. Pero no es tan extraño, ¿por qué? Porque el pueblo judío era un pueblo que no tenía un lugar para ¿qué? Para adorar. Ellos construyeron primero el casa de adoración para adorar a Dios y luego construyeron su defensa. Vamos a ver en este libro también algunas cosas brevemente. El libro de Esdras y Nehemías, vamos a ver, como ya le mencioné, la construcción del templo. Vamos a ver que la gente regresa y hacen su devoto a Dios y luego vamos a ver la construcción de los muros. Pero entre la historia de Esdras y Nehemías cae una otra historia, la historia de Esther. Si recuerdan muy bien, Esther era la reina que salvó al pueblo ¿qué? Judío. Se recuerda que el rey casi mató a todos los judíos, pero Esther era una de las mujeres que llegó y salvó a su pueblo. Algo muy interesante es que Esther cae en medio del primer regreso y el segundo regreso a Jerusalén. Y vamos a entenderlo dentro un poco. Pero para entender el por qué estamos estudiando el libro de Ezra y Nehemías juntos, tenemos que entender algo. En el Tanakh, el libro de Esdras y Nehemías es un solo libro.
El Tanakh es el Viejo Testamento para nosotros, pero el Tanakh es la Biblia para los hebreos, para los judíos, perdón. Es para los judíos, es la Biblia hebrea, lo cual son los 39 libros en nuestro Viejo Testamento. Pero para los judíos, en el Tanakh, ellos no tienen 39 libros, ellos tienen 24 libros. Y van a entenderlo en un poco, ¿por qué tiene 24? Tiene 24 libros porque primero y segundo de Samuel son considerados como un libro. Primero y segundo de Reyes es considerado como un libro. Luego tiene los 12 profetas menores, lo cual lo consideran como un solo libro. Y tenemos el libro de Esdras y Nehemías que se considera como un libro. Y luego primera y segunda de Crónicas que se considera como un libro. Lo van a poder ver aquí en el siguiente slide. Nosotros en nuestras Biblias tenemos 39, pero para los judíos ellos tienen 24 libros. No hay nada añadido y no quitaron nada. La diferencia es que solo combinaron ciertos libros. ¿Me explico? ¿Están conmigo? Para los judíos, el libro de Esdras y Nehemías es un solo libro. Fue diseñado para ser leídos juntos, no separados. Usualmente lo leemos apartados, pero debe ser leído como un solo libro. Ahora que entendemos que Esdras y Nehemías están destinados a ser leídos juntos, vamos a repasar sobre el escenario en algunos eventos históricos para comprender mucho mejor los libros que vamos a estudiar. Para entender la historia de Israel tenemos que comenzar primero rápidamente con las 12 tribus. ¿Han escuchado de los 12 tribus de Israel? Aquí tenemos uno, aquí está nuestro querido hermano Benjamín. Benjamín es uno de los tribus. El tribu necio, así dice Benjamín, ok. Now, cuando escuchamos los 12 tribus de Israel, ¿de dónde viene? De Jacob, ¿correcto? De Jacob. Jacob, su nombre es Jacob, pero Dios cambió su nombre a Israel. Y Dios le prometió a Jacob, Israel, que iba a bendecir a sus hijos, a su herencia. Right? Y so él tiene 12 hijos. Y sus 12 hijos son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Now, aquí podemos ver que hay los 12 hijos. Bueno, aquí hay más, pero aquí hice algo un poco diferente. Él tiene 12 hijos, lo cual él va a bendecir. Ellos van a recibir una herencia. Pero aquí viene algo muy interesante. El tribu de Leví, como pueden ver aquí en este mapa, ellos no tienen ningún territorio. ¿Por qué creen que Leví no tiene ningún territorio? Aquí. Los levitas, el tribu de Leví son los sacerdotes. So, ellos no reciben ninguna herencia en el aspecto de tierra, terreno, pero sí son protegidos en cada tribu. Cada tribu debe de cuidar a los sacerdotes, aquellos que son parte del tribu de Benjamín. Ahora, en este mapa aquí no vemos el nombre José. Now, ¿se recuerdan la historia de José? Sus hermanos le vendieron como ¿qué? Como esclavo, y luego la historia de José, él pasó por un gran proceso, pero él llegó a ser el segundo persona más fuerte en la historia de Egipto, ¿se recuerdan? Y a través de José, él salvó al pueblo Egipto y a todas las naciones, y salvó también a su familia. Por salvar a su familia, su papá le dio doble porción de bendición, lo cual aquí vemos algo muy interesante. El nombre de José no aparece en este mapa, pero los dos hijos de José sí reciben territorio, Efraín y Manasés. Estos son los dos hijos de José, lo cual pueden ver, Manasés es una de las tierras más grandes, en Efraín aquí está en el medio. So, estos son los dos bendiciones para José. Sin embargo, cuando leemos en la Biblia, hay algunos versículos, por ejemplo, como Números capítulo 1, versículos 32 y 33, que refieren al tribu de Efraín como el tribu de José.
Eso es algo que tenemos que entender, que hay 12 tribus. Y estos 12 tribus, durante el tiempo, se convirtieron como una nación. Y esta nación se llama Israel. Now, para entender esto, básicamente Israel, por estos 12 tribus, por un tiempo no tenía ningún rey. Y se recuerdan cuando leemos los libros de Jueces y ciertos libros, ellos oraron a Dios por un rey, alguien que gobernaba sobre el pueblo. Y pues Dios concedió y le dio un rey. Y el primer rey quien le dio fue ¿quién? El rey Saúl. Now, cuando leemos la Biblia, algo muy interesante es que el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón, cada uno reinó aproximadamente alrededor de 40 años. Estamos hablando que por 120 años el pueblo de Israel tuvo un rey. ¿Están conmigo? All right, estamos bien. 120 años. Pero después de Salomón, algo sucede. El reinado de Salomón vio disturbios cuando uno de los siervos del rey, Jeroboam, recibió una profecía. Jeroboam era una de las personas que servía al rey Salomón y era un fiel servidor. Y un día, mientras que Jeroboam está caminando, hay un profeta que le ve y le dice estas palabras. En 1 de Reyes, capítulo 11, versículo 31. Y si pueden abrir sus Biblias también, porque yo creo que en la pantalla es un poco pequeño. En 1 de Reyes, capítulo 11, dice así la palabra de Dios, en el versículo 29 del 11, dice, un día en que Jeroboam salía de Jerusalén, se encontró en el camino con el profeta Ahías de Silo, quien llevaba puesto un manto nuevo. Y los 12 estaban solos en el campo. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto y rasgándolo en 12 pedazos, le dijo a Jeroboam, toma 10 pedazos para ti, porque así dice el Señor, Dios de Israel. Ahora voy a arrancarle de la mano a Salomón el reino, y a ti te voy a dar 10 tribus, y a él le dejaré una sola tribu. Y esto por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Voy a hacerlo así porque él me ha abandonado y adora a Astarte, diosa de los sidonios, y a Quemos, dios de los moabitas, y a Moloc, dios de los amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos, no ha hecho lo que me agrada, ni ha cumplido mis decretos y leyes como lo hizo David su padre. En el versículo 34 dice, sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón, sino que le dejaré gobernar todos los días de su vida, por consideración a David mi siervo, a quien escogí y quien cumplió mis mandamientos y decretos. Le quitaré el reino a su hijo y daré a ti 10 tribus. Ahora, noten esta historia. Jeroboam está caminando y recibe esta profecía que va a recibir, ¿se recuerda cuántas tribus hay? 12. Y de estos 12, ¿cuántos van a ir con él? 10. Básicamente todo el pueblo le va a seguir a él. ¿Por qué le va a seguir a él? Bueno, primeramente porque Dios lo estableció. Y segundo, por la desobediencia de ¿quién? Salomón. Mi querido hermano, siempre hay consecuencias cuando uno desobedece a Dios. No puedes esperar recibir bendiciones cuando estás yendo en contra de Dios. Pero esta historia nos cuenta que Jeroboam no estaba buscando por liderazgo, no estaba buscando por poder, pero Dios le entregó esta posición. Ahora, imagínese ahora Jeroboam. Él recibe esta noticia que va a recibir 10 tribus, va a estar bajo su control. Salomón, cuando escucha esta noticia, ¿qué tú piensas que Salomón quiere hacer? ¿Qué haría un rey? Matarlo, cortarle la cabeza. ¿Por qué? Porque él sabe que viene alguien más para quitarle su poder. Jeroboam
cuando escucha la noticia que Salomón le quiere matar, él se va huyendo a Egipto. Y allí en Egipto se esconde por algunos años, esperando que Salomón muere. Salomón muere y su siguiente hijo, Roboam, va a ser el siguiente rey. Pero se recuerda la palabra de Dios y la promesa que Dios le iba a quitar a su hijo poder. Now, Dios es fiel con el pueblo de Israel por una razón, porque David fue fiel. Y se recuerda que Jesucristo, el Mesías, iba a venir del tribu de quién, o del linaje de quién, del linaje de David. Alguien, el siguiente rey, el Mesías, tenía que venir allí. So Dios tenía que ser fiel con su pacto, por lo cual no destruyó o no le entregó todo a Jeroboam. Vemos en la siguiente algo muy interesante, que cuando llegue Jeroboam y el hijo de Salomón, Roboam, está en posición de liderazgo, Jeroboam viene con una gran multitud y van en contra de Roboam, por lo cual el reino se dividió en dos reinos. Tenemos el reino de Israel y el reino de Judá. ¿Quién ustedes creen que reinó aquí arriba? Jeroboam. ¿Por qué? Porque aquí está la mayoría de los tribus. El que reina aquí es Roboam, el hijo de Salomón. So aquí vemos ahora que hay una división en el pueblo de Israel. Tenemos el reino de Israel, y esto se llama el reino de Israel porque se recuerda cuántas tribus están aquí. 10. Y aquí se llama el reino de Judá, lo cual hay dos tribus, el tribu de Judá y el tribu de Benjamín. Y estos dos tribus se consideran como reino de Judá, y aquí está el norte. Ahora, el reino de Israel fue uno de los reinos que tuvieron 19 reyes. Y la Biblia dice que de estos 19 reyes, nadie hizo bien ante los ojos de Dios. 19 reyes desobedecieron a Dios, por lo cual Dios hace algo con el reino de Israel en el norte. Dios va a destruir a su pueblo, o no destruir, pero Dios va a expartir a su pueblo, y alguien va a dominar el reino del norte. Note en el segundo de Reyes, capítulo 17, lo que dice la palabra de Dios. En segundo de Reyes, capítulo 17, versículos 5 al 6, dice: entonces el rey de Asiria, enviado todo el país, y subió a Samaria, y le puso sitio por 3 años. Y en el año 9 de Osías, el rey de Asiria tomó Samaria y se llevó a Israel al desierto en Asiria. Now, en 2 de Reyes, capítulo 17, versículo 15 al 17, nos menciona varias veces cómo el pueblo de Dios desobedeció a Dios. Y por su desobediencia a Dios, Dios le va a castigar a su pueblo. Pero algo muy interesante que tenemos que ver en el versículo 18 de 2 de Reyes capítulo 17, dice: por lo tanto, el Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia, y solo quedó la tribu de Judá. Dios en este momento va a destruir el reino de Israel, lo cual está en el norte. Ahora, ¿quién es el pueblo que viene para destruirlo? ¿Quién es la nación que viene? Asiria. Asiria es el reino que va a destruir aquí. Algo muy interesante que vamos a ver, y creo que en el versículo 24 de nuestro pasaje, noten algo. La palabra de Dios dice en el versículo 24: y para reemplazar a los israelitas en los poblados de Samaria, el rey de Asiria trató gente de Babilonia, Cuta, Ava, Hamat y Sefarvaim, y estos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus poblados. Quiero que entiendan algo. Aquí está Samaria y el pueblo de Israel que está en el norte, el reino de Israel que está en el norte, está esparcido, están en exilio, y Asiria los lleve al norte, le lleva en esta parte de Arán y Gozán, de Jalá, el región de Jalá y el región de Media. Y algo sucede.
el rey de Asiria comienza a traer su pueblo que está en Babilonia, en Cutá y en Susa, y comienza a llevar todo su pueblo a Israel, a Samaria. ¿Se recuerdan la historia de los judíos? ¿A quién odiaban los judíos? A los samaritanos. ¿Y por qué los judíos odian a los samaritanos? Porque no era raza pura. Pero no solamente porque era raza pura, porque la historia nos cuenta que eran ¿qué? Paganos. Y los paganos comenzaron a venir a Samaria. Y los paganos comenzaron a mezclarse con los judíos. Y poco por poco los judíos comenzaron a adorar a los dioses paganos. Por lo cual los judíos odiaron a los asirios y a los samaritanos porque contaminaron a su pueblo. Y aquí podemos ver dónde comienza el odio con los judíos y los samaritanos. Pero también vemos en la palabra de Dios que Asiria dominó el parte del norte de Israel. Pero el pueblo de Judá que está en el sur están todavía bien. Asiria no pudo dominar el parte de abajo, por lo cual podemos ver que el pueblo de Israel al norte, lo cual está aquí, reinó del año 930 al año 722. Pero en el año, alrededor del año 610, algo por allí sucede, un gran cambio en la historia. Llega una gran nación que se llama Babilonia. Y Babilonia llega y Babilonia domina el reino del norte. Ahora Asiria está bajo Babilonia y Babilonia es el gran nación. Judá todavía está fuerte, pero Judá va a existir por un cierto tiempo. En la razón por qué digo un cierto tiempo, porque tal como el reino del norte, tal como Israel en el norte desobedeció a Dios, también el reino del sur desobedeció a Dios. Y recuerdan lo que mencioné, el desobedecer a Dios nada le va bien. Por lo cual, por su desobediencia, Dios también profetizó y declaró que el nación Judá o el pueblo de Judá también sería destruido. Pero no iba a ser destruido por Asiria, sería destruido por Babilonia. Y aquí es donde vemos la historia cambiar. En el año 605, alrededor del año 605, el gran rey de Babilonia, Nabucodonosor, comenzó a tocar las puertas del tribu de Judá. Asiria no pudo dominar, pero Babilonia sí. Y la Biblia nos dice que Babilonia llegó y durante esta temporada ellos se rindieron al rey de Nabucodonosor. Ellos se rindieron porque no podían contra ellos. También era parte de la palabra de Dios. Pero algo que tenemos que entender en este aspecto de la historia de Babilonia es esto. Cuando leemos la historia de los judíos, había 3 retornos, lo cual vamos a ver. Pero también en la historia de Babilonia, en la historia de los judíos, hay 3 exilios en el tiempo de Babilonia, lo cual lo vamos a ver rápidamente. La palabra de Dios nos dice que Babilonia llegó alrededor del año 605. Noten esto, en Daniel capítulo 1, versículo 1 al 3, dice, en el año 3 del reinado del rey Joaquín de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Judá fue obligado a someterse y ellos se convirtieron en un subordinado de Nabucodonosor. Y fue durante este tiempo, durante el año 605, que Nabucodonosor llegó y se llevó los mejores de los mejores con él a Babilonia. Él se llevó a Daniel, por esa razón Daniel está escribiendo y él está escribiendo en la ciudad de Babilonia. Daniel está allí y algunos de los mejores escolares, los mejores estudiantes, el rey Nabucodonosor se lo llevó con él a Babilonia. Y también la palabra de Dios nos dice en 2 de Reyes capítulo 24 versículo 1, dice que durante el reinado de Joaquín lo atacó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo sometió durante 3 años.
y al cabo de los cuales Joaquín decidió rebelarse. No, es muy interesante porque la Biblia dice, bueno, no la Biblia, pero los teólogos ponen que Joaquín comenzó a reinar en el año 608. No, noten esto, en el año 608 el rey Joaquín comenzó a reinar. Y luego dice en el tercer año, lo cual lo pone en el año 605. Dice la palabra de Dios, no sé qué pasó con la pantalla, pero dice la palabra de Dios que después de 3 años el rey Joaquín se sometió y después 3 años luego él comenzó a rebelarse contra el rey. I don't know. Lo sometió durante 3 años y luego después de esos 3 años él se rebeló contra él. Now, note lo que dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas capítulo 36. Dice así: Joaquín tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén y hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios. Subió contra Nebuchadnezzar, rey de Babilonia, y lo ató con cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia. Nebuchadnezzar también llevó algunos de los objetos de la casa del Señor a Babilonia y los puso en su templo en Babilonia. So, entendiendo esto, en el año 605, 3 años después, el rey Joaquín se rebeló contra Nebuchadnezzar y la palabra de Dios dice 11 años en Jerusalén, él reinó. En el 11 año de su reinado, viene Nebuchadnezzar y se lo lleva ¿a dónde? A Babilonia. Ahora, eso nos pone alrededor del año 597. Porque en el año 597 Joaquín no está allí nomás, él está en Babilonia. Y la palabra de Dios nos dice que Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén. ¿Cuántos meses? 3 meses. Joaquín es el hijo de Joaquín. Es su hijo y él solo reinó por 3 meses. Y esos 3 meses, imagínense, él solo tenía 18 años. Muchos de estos reyes eran jóvenes, jovencitos, pollitos, como dirían algunos. Y ellos están reinando una gran nación. Y la palabra de Dios nos dice que él reinó por 3 meses y su madre era Nehusta, hija de Elnatán, orinado de Jerusalén. Y Joaquín hizo lo malo ante los ojos del Señor, tal como lo había hecho su padre. No, cuando leemos los libros de Primera de Reyes o cuando leemos los libros de Primero de Crónicas, Segunda de Crónicas, siempre va a haber un patrón. Los reyes hicieron lo mismo que hacían sus padres. Esto es una gran lección para padres hoy en día. Padres, tengan cuidado con lo que haces, por lo que tú haces lo harán ¿quién? Sus hijos. Por lo cual deben ser un buen ejemplo. Y aquí podemos ver que Joaquín hizo lo mismo que su padre. Él se rebeló contra el rey Nebuchadnezzar, por lo cual Joaquín, rey de Judá, se rindió junto con su madre y sus servidores oficiales y nobles. Y así en el año 8 de su reinado, el rey de Babilonia capturó a Joaquín, tal como el Señor lo había anunciado. Y Nebuchadnezzar se llevó los tesoros del templo del Señor y del palacio real, partiendo en pedazos todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo del Señor. Además deportó a todo Jerusalén, a todos los oficiales y a todos los mejores soldados y a todos los artesanos y herreros, y un total de 10,000 personas. Y no quedó en el país más que la gente pobre. Ahora, note lo que está haciendo el rey Nebuchadnezzar. Cada vez que él está llegando, él se está llevando ¿qué? Los mejor de los mejores. ¿Y quién se está quedando? Los pobres. Las personas que no son tan educados, los trabajadores. Ellos se están quedando. El pueblo de Israel, el pueblo judío está saliendo. Y algo sucede una otra vez más. Now, el rey Joaquín eran 2 reyes, pero esos eran reyes que el pueblo escogió. Ahora viene algo muy interesante. En el año 588, luego se puso como rey a Matanías.
Now, ¿quién puso este rey? Lo puso el rey Nabucodonosor. Él puso a este nuevo rey y él pensó que este nuevo rey iba a someterse a él. Pero aquí llega un problema. Tal como el patrón sigue, este rey hace lo mismo. El rey Matanías cambió su nombre a Sedequías. Y Sedequías tenía, ¿cuántos años? Tenía 21 años y luego dice, reinó en Jerusalén 11 años. Now, solo quiero que hagan matemática conmigo rápidamente. 588 menos 11, ¿cuánto es eso? ¿Perdón? 500. Ok. Now, no, perdón, mi matemática está mal. Yo estoy perdido. 580. Si mi matemática está mal. Ay, lo puse. Gracias, 597, luego 11, perdón, 597 menos 8, menos 11. Sería 586, ¿correcto? ¿Estoy correcto? Ok, ahí está mi matemática, perdón. Pero note algo lo que dice la palabra de Dios. Dice, él reinó por 11 años, pero en el año noveno, dice en 2 de Reyes capítulo 25, en el año noveno del reinado de Sedequías, a los 10 días del mes décimo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó con todo su ejército y atacó ¿a quién? A Jerusalén. En el año 588 vemos que el rey Nabucodonosor llega y luego él se enojó tanto con los judíos que algo sucede. En el año 586, porque 11 años del año 597, 11 años nos pone en esta fecha, el rey Nabucodonosor destruyó a todo el pueblo de Judá. Él destruyó al templo, él destruyó los muros y no dejó nada. Y vemos en este tiempo que la ciudad estuvo citada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. El pueblo de Israel en este momento ya está esparcido, ya no tiene un templo, ya no tiene casa, ya no tiene seguridad y ya no tiene defensa. ¿Se pueden imaginar cómo ellos se sienten? ¿Se pueden imaginar el dolor? ¿Se pueden imaginar el cuestionamiento? ¿Dónde está Dios? Y la Biblia nos dice que durante 70 años ellos sufrieron. No, yo solo quiero que noten algo. Asiria llegó primero y se recuerda, Asiria dominó el parte de arriba de Samaria y los hizo esparcir al norte y luego comenzaron a mandar personas de Babilonia a Samaria y luego llega Babilonia que está aquí y llega a Jerusalén que está en el sur y Babilonia lo que hace es lo mismo. Comienza a sacar el pueblo de Judá, pero no lo manda al norte, lo comienza a mandar aquí en el sur. Donde está Babilonia, donde está la ciudad de Susa, donde está, ahí van a estar ubicados en esta parte, en esta región. Now, el pueblo de Israel sufrió por mucho tiempo. Ellos estuvieron en exilio por 70 años, en el año 609 hasta el año 539. Y lo van a entender dentro un poco. Pero yo quiero que piensen algo conmigo. Muchos de nosotros, digo muchos de nosotros, pero muchos hispanos salen de sus países, no porque extrañan, no porque sus países lo odian, no porque no quieren estar allí. Muchas personas salen, ¿por qué? Porque la situación está, ¿qué? Mal. Yo he hablado con muchas personas, a veces y siempre le hago la primera pregunta cuando me doy cuenta que no son de aquí. ¿Tienes deseos de regresar? Algunos, la mayoría me dice que sí, que desean regresar. Pero no pueden regresar, ¿por qué? Porque la situación no está bien. El pueblo judío no puede regresar porque no hay nada. También no pueden regresar porque sería muy complicado a comenzar de nuevo. Now,
Ustedes pueden entender, si viene de otros países, cuando uno comienza a construir su hogar aquí en los Estados Unidos, es un poco también difícil regresar porque ya tienes tu vida aquí. Tienes casa, tienes carro, tienes probablemente una familia. Y es un poco complicado regresar porque aquí ves que todo te está yendo bien. ¿Para qué regresar? Si regreso, ¿qué voy a hacer? ¿Qué entrada voy a tener? Por 70 años el pueblo de Israel no está en casa. Ellos están cuestionando ¿dónde está Dios? Dios, ¿por qué nos has abandonado? Dios, ¿por qué has permitido que hemos sufrido? Somos tu pueblo, somos tus hijos. ¿No somos el pueblo santo que tú ibas a proteger? Pero algo debemos de entender de esta historia, porque la Biblia nos dice, y el pueblo de Israel, el pueblo judío sabía que esto iba a suceder. Esto no era una gran sorpresa. La palabra de Dios dice algo muy interesante. En Daniel capítulo 9, versículo 2 dice, en su primer año de reinado, yo Daniel comprendí aquel pasaje de las Escrituras, donde el profeta Jeremías proclamó que la reina de Jerusalén duraría ¿cuánto? Noten, ¿quién proclamó eso? Jeremías lo proclamó. Y Jeremías proclamó que iban a estar, ¿qué? ¿Cuánto tiempo? Que por 70 años ellos iban a estar fuera de su casa, fuera de su hogar, en exilio. Mi querido hermanos, cuando Dios hace una promesa, tú puedes tener la aseguranza que Él lo va a cumplir. Y cuando Dios dice algo, nadie puede contra Dios. Dios dijo que el pueblo, el nación de Judá y el nación de Israel iba a ser destruido. ¿Y qué sucedió? Dios lo destruyó. Dios dijo que el pueblo de Israel o el pueblo de Judá iba a estar en exilio ¿por cuánto tiempo? 70 años. Y sabes lo que cuando Dios promete algo, Él es fiel con su palabra. Su pueblo sufrió por 70 años. Pero tú sabes, mi querido hermanos, que cuando Dios permite que ciertas cosas suceden, es siempre por una razón y por un motivo. Dios no quiere que su pueblo sufra por sufrir. Cuando Dios permite que sufrimos, usualmente el sufrimiento es por una gran lección. El pueblo de Israel se rebeló contra Dios. Olvidaron su pacto con Dios. Pecaron contra Dios. Y Dios permitió que ellos sufrieran por una razón. Para recordarle quién es Él. Y sabes, durante el sufrimiento es cuando uno comienza a acercarse más a Dios. El pueblo de Israel por mucho tiempo preguntaron esto. No, yo quiero que vean en Jeremías capítulo 25, versículo 11 al 12. Dice, toda esta tierra quedará en ruinas y terror. Y estas naciones sirven al rey de Babilonia 70, ¿qué? No, noten, la Biblia profetizó, Jeremías profetizó que ellos iban a servir ¿a qué? ¿Por cuánto tiempo? 70 años. Dios ya le dio la advertencia que esto iba a suceder. Y luego Él dice, y cuando se cumplen los 70 años, no sé lo que dice Dios, castigaré al rey ¿de qué? De Babilonia y aquellas naciones por su... Dice Jehová, y la tierra de los caldeos y la convertiré en desierto para... Israel sufrió por un tiempo, pero Dios dijo, tal como tú sufriste, vas a ver el castigo sobre ellos. Tú sufrirás solo por 70 años, pero ten mi palabra, que después de esos 70 años, yo te voy a cuidar. Sin embargo, muchas personas saben ese pasaje de Jeremías versículo 29, right? Porque yo conozco ¿qué? Los planes que tengo para ti. Todo el mundo lo comienza a proclamar y decir, pero esas palabras en un cierto aspecto no era para nosotros. Esas palabras eran para el pueblo de Israel. Y Dios le está diciendo, porque yo conozco los planes. Yo entiendo por qué tú estás sufriendo. Pero solo entiendes algo, que mis planes, mis propósitos son para tu bien. Y sabes, mi querido hermanos, que después de esos 70 años,
no vemos que el pueblo de Israel fue infiel a Dios a adorar a otros dioses. Cuando leemos después del libro de Esdras y Nehemías, el pueblo de Israel nunca se rebeló contra Dios. Sin embargo, hoy en día los judíos todavía buscando a Dios y tienen temor y reverencia porque se recuerda cómo Dios le castigó en el tiempo de exilio. Los propósitos de Dios tienen una razón y tienen un motivo. Ahora, Dios también le prometió que te haré regresar a este lugar. ¿A qué lugar está hablando? De regreso a casa. Ahora, es muy interesante porque en el año 539 algo sucede. En el año 539 Babilonia estaba dominando la mayoría, pero ahorita viene una gran nación que se llama Medo-Persa. Y Medo-Persa viene y está llegando y están tocando las puertas de Babilonia. Pero ¿se recuerdan la historia de Daniel? En Daniel capítulo 5, versículos 5 al 7, dice esto. De repente aparecieron los dedos de un mano humano y escribieron en yeso del pared, cerca del candelero del palacio real. Y el rey observó la mano mientras escribía. Y luego dice, su rostro se puso pálido y estaba tan asustado que sus piernas se debilitaron y sus rodillas temblaban. El rey convocó a los encantadores, astrólogos y adivinos, y entonces su madre le sugiere que llame a Daniel. El rey asustado llamó a Daniel al salón del banquete para interpretar las escrituras, y la revelación de Daniel fue terrible. Y la Biblia nos dice que este rey que está ahí en Babilonia está borracho, está tomando, y él comienza a ver un mano escribir en las paredes. Y él comenzó a decir, ¿estoy bolo? ¿Quién está escribiendo? Pero quien estaba escribiendo era la mano de Dios. Noten algo. Y la Biblia también nos dice, siguiendo, en el versículo 26, el rey de Babilonia comenzó a llamar a las personas para interpretar los sueños, a interpretar lo que está escrito en la pared. Y llega un joven, Daniel. Daniel fue uno que fue sacado de Jerusalén. Él fue sacado del exilio. Y Daniel comienza a decir esto. Esto es lo que significa estas palabras. Mené, Dios ha contado los días de su reino y le ha puesto un límite. ¿Cuánto tiempo dijo Dios? 70 años. Dios ya lo tenía contado. Luego dice Tequel, ha sido puesto la balanza y no pesa lo que debería pesar. Y Pérez, su reino se ha dividido y entregado a medos y persas. En Daniel capítulo 5, versículo 30 dice, y esa misma noche fue asesinado Belesar, rey de los babilonios. Mi querido hermanos, los planes de Dios, ¿quién contra él? Esa noche, yo me imagino que el pueblo judío se había olvidado de la promesa de Dios. Yo me imagino que el rey de Babilonia pensó, ¿quién iba a venir contra nosotros? Pero Dios ya tenía todo contado hasta el día. Y vemos que en la historia algunas cosas suceden. Pero Daniel dice, tu reino, esa misma noche fue asignado rey de los babilonios. Dice, su reino se ha dividido y entregado a medos y a persas. Y es muy interesante entender esto. Porque el rey de Medo-Persa se llama Ciro. Y Ciro es el gran rey que unió básicamente a Persa y a Media. Y note algo muy interesante. El padre de Ciro es de Persia y su madre es de Media, lo cual le hace un mezclado. Yo soy chapín y catracho por mi papá y mi mamá, pero yo siempre digo que soy 100% American. Hot dogs y hamburguesas. Pero la Biblia dice algo muy interesante.
Daniel dijo que su reino se ha dividido y entregado a los medos y a los persas. Aquí vemos el gran rey que está llegando de Medo-Persa. Y este gran rey llega. Pero hay algo muy interesante de esta historia y ya vamos a terminar. Cero tenía un general que se llamaba Ugbaru. Now, Ugbaru, en el 12 de octubre del 539, Ugbaru capturó Babilonia sin luchar. Él entró en Babilonia. Entrar en Babilonia era básicamente imposible. Era muy complicado, los muros estaban bien hechos y también su sistema de defensa era lo mejor de los mejores. Su ciudad estaba bien defendida, pero lo que hicieron los persas fue algo asombroso. Según el Heródoto, el historiador griego conocido como el padre de la historia, él dijo: los persas lograron desviar el río Éufrates hacia un canal río arriba, de modo que el nivel del agua cayó a la altura de la mitad del muslo de un hombre, lo que inutilizó las defensas contra inundaciones y permitió a los invasores marchar a través del riverbed bajo las puertas de la noche. Aquí van a ver, en esta parte había un río, y aquí está el río Éufrates, the Euphrates River. Aquí está, y corría por en medio de la ciudad, básicamente. Y lo que ellos hicieron era parar el agua, por lo cual el río llegó hasta mitad. Y ellos caminaron por el río entrando en la ciudad. Ellos llegaron por la noche cuando nadie lo esperaba, no lo podían ver. Ellos nunca hubieran pensado que iban a llegar por los ríos. No, usted diría, well, ok, Nelson, ¿por qué está mencionando esto? Bueno, mi querido hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia, no es un evento, no es una fábula, no es una historia que se hizo el humano. Es cosas históricas y cosas que sucedió. Sin embargo, aquí hay algo que encontraron en el año 1879, lo cual se llama el cilindro de Ciro. Y ellos lo encontraron, y si lo quieren ir a ver un día, ahí está en el Museo de Londres. Y lo pueden ir a ver por ustedes mismos. Y aquí, ¿perdón? Oh, vamos a ir. En este documento, en su idioma original, Ciro escribió estas palabras: sin ninguna batalla entró a la ciudad evitando cualquier calamidad. Esa noche le asesinaron al rey Belbasar. ¿Cómo? Se metieron escondidos, sin ningún bulla, sin ningún ruido. Se metieron en la ciudad. Y aquí hay evidencia histórica que lo puede comprobar. No, ¿por qué yo estoy mencionando todo esto también? Porque todo eso se puede escuchar. Los medos persas eran inteligentes estratégicamente. No era que era inteligente, es que el Dios que servimos es el Dios Todopoderoso. Y ustedes dirán, well, ¿cómo es así? Porque todo esto fue profetizado por Dios. Usted dirá, ¿cómo así fue profetizado? Well, en el año 539, 70 años que Dios prometió, llegó Medo-Persa. Medo-Persa dominó a Babilonia, pero no destruyó al pueblo de Israel, no destruyó a los judíos. Y yo me pregunto, ¿por qué el rey de Persa, por qué Ciro no destruyó a Jerusalén? ¿Por qué no destruyó al pueblo judío? ¿Se recuerda quién estaba allí para interpretar el sueño? Para interpretar lo que estaba escrito en Daniel. Yo me imagino cuando llegó el rey Ciro, Daniel comenzó a decirle, hey, antes de matarme, te quiero enseñar algo lo que dice la palabra. Y yo quiero que vean lo que dice la palabra de Dios. El libro de Isaías fue escrito 150 años de que naciera el rey Ciro. No, escuchen esto, 150 años. Y noten lo que dice el profeta Isaías. Isaías capítulo 13, versículo 17. Mira, yo incito contra ellos a los ¿qué? Ok. Isaías 41, versículo 2. ¿Quién despertó al que viene del oriente y la llamó justicia a su servicio? ¿Quién despertó? Fue Dios.
Isaías 44, versículo 25. Yo digo a las aguas profundas, ¿qué? ¿Quién está hablando? ¿Cómo entraron los persas? Por las aguas. Las aguas parecieron que se estaba secando. ¿Quién está secando esto? Dios. Y a órdenes que se sequen sus corrientes. Yo digo de Ciro, Él es mi pastor y Él cumplirá todos mis deseos. Dispondrá que Jerusalén sea reconstruida y que se pongan los cimientos del templo. Isaías profetizó que todo iba a estar ¿qué? Reconstruido, pero ahorita mismo estaba ¿qué? Destruido. Pero él está diciendo, los muros van a ser reconstruidos y van a tener un templo de nuevo. ¿Y quién va a hacer esto? Dios, ¿por medio de quién? De Ciro, que es mi buen pastor. Levantaré a Ciro en justicia, allanaré todos sus caminos, y él reconstruirá mi ciudad y pondrá en libertad a mis. Dios desde el principio del tiempo tenía todo esto diseñado. ¿Es Dios soberano? Claro que sí. Y si tú no puedes ver la soberanía de Dios, solo te pido, abre tus ojos. Abre tus ojos. Nada sucede por coincidencia. Todo tiene un propósito divino. Y Ciro no estaba esperando escuchar estas palabras. Ciro, ¿qué le importaba? Ciro vino para conquistar a Babilonia. Y luego Daniel probablemente le comenzó a decir a Ciro, mira Ciro, tú me puedes matarme a mí, pero yo te quiero dejar saber algo. Dios tiene un propósito con usted venir aquí a destruir a Babilonia. Y el propósito de usted venir aquí es para liberar a su pueblo y dejarnos sueltos y regresar a casa. En Esdras capítulo 1, versículo 1, lo que vamos a leer el próximo semana, vamos a ver que Ciro es el rey que proporcionó dinero, que cuidó al pueblo judío y le ayudó en todas formas para regresar a su casa, a construir el templo. ¿Es Dios fiel, mis queridos hermanos? Claro que sí, Él es fiel. Siempre Él es fiel. Y le quiero invitar hoy en esta noche, no sé por qué estamos allí, pero le quiero invitar hoy en esta noche a solo pensar y a meditar. Yo sé que hablé mucho de fechas y muchas historias, y si no capturaron nada, capturen esto: Dios es fiel y soberano. Y Él sabe lo que hace. Y en medio de todo, en medio de tu sufrimiento y en medio de tu cuestionar dónde tú estás, Dios, solo sepa que Dios está allí y Él está orquestando algo. Sus planes es perfecto y sus planes siempre para bien. Pero te tienes que someter a sus planes también. Solo le ruego y le invito, vea la fidelidad de Dios. Le invitamos el próximo semana. Fabio nos va a hablar un poco de Esdras capítulo 1 al 3 y vamos a ver cómo Dios comienza a reconstruir el pueblo judío. Incline su rostro.